El recurso de casación en el fondo es uno de aquellos recursos, me atrevería a decir, uno de los más complejos eh, y, y me atrevería a decir que además de complejos, gente en cuanto a poder cumplir con los requisitos que la ley en este caso exige, ¿ya? Dentro de este contexto, entonces, yo les decía a ustedes que existe una sola causal genérica a fundar el recurso y no por ello, entiéndase bien que significa que estamos en presencia de un recurso que sea fácil de entablar, en ningún caso. La causal genérica, ¿cuál es? Está en el artículo 72. Es la gran diferencia con el recurso de ocasión en la forma, ¿ah? Porque el recurso de ocasión en la forma vimos que el 768 establece un numeral o una numeración de causales, ¿no? Varias causales, del 1 al 9. La novena se podría interpretar como más bien de carácter enunciativo, ¿no? O sea, en ningún caso podría pensarse que estaría cerrando el número de causales, sino más bien podría interpretarse que sería una puerta abierta para otras causales relacionadas con ese vicio. La gran diferencia entonces en relación con la casación en la forma es aquello. La casación en el fondo establece una sola causal, que es los errores de derecho. Y no cualquier error de derecho conforme lo establece también dicha disposición, sino que tiene que ser un error gravitante, un error esencial, si lo quieren ustedes asimilar con el... Porque dice el legislador que tiene que haber incidido sustancialmente en lo dispositivo del... Tiene que haber incidido sustancialmente para que entiendan cuando se alude a lo dispositivo, tiene que haber incidido sustancialmente en la decisión del juez. Entonces no estamos en presencia de un error sorio, sino que estamos en presencia de un error principal. Y es ese error de derecho el que los abogados que van a casar en el fondo el fallo deben de saber escribir y justificar en su recurso. Y para ello, la verdad que la lectura de dos me parece lo bastante ilustrativa, sobre todo el numeral 2, porque del 772 nos dice que no basta tampoco con señalar error de derecho que yo estoy denunciando. No basta con aquello, sino que me atrevería a decir que luego que yo he identificado el vicio, el error de derecho, como lo dice también el legislador, la infracción de ley, yo tengo que ser capaz de señalar el modo, según el legislador lo establece, el modo como ha operado ese error
que ha influido sustancialmente en los dispositivos del fallo. O sea, dicho de otra manera, tengo que decirle al tribunal, en este caso a la Corte Suprema, que existe un error de derecho se ha manifestado en tal o cual manera dentro del proceso. O sea, yo tengo que decirle al sentenciador que va a conocer del recurso, debió de haberse interpretado de tal o debió de haberse aplicado la norma de tal o cual forma y no como se aplicó. O sea, yo tengo que guiar al sentenciador o decirle al sentenciador el proyecto, si lo quieren llamar ustedes así, el proyecto de sentencia de reemplazo, en este caso. O sea, no basta con decir, aquí está el error, sino que tengo que además señalar, acá está el error y la manera como se vio en ese error y además cómo influye sustancialmente en los dispositivos del fallo. Eso que aparece como tan fácil, por así decirlo, en palabras, ¿no? Resulta muy complejo en la práctica y tal cual lo señaló el profesor Vial cuando estuvo el viernes 26 de noviembre en la aula o en la sala de eventos de la facultad. Hay muchos recursos de casación que son rechazados. Vamos a ver a continuación una causal específica que existe o un motivo específico que existe para rechazar, que es la falta de futuro. O sea, cuando en definitiva, no obstante haber sido declarado admisible el recurso, ya vimos que la admisibilidad son muy exigentes acá, ¿no? Pero no obstante haber sido declarado admisible el recurso, debe ser rechazado de inmediato utilizando in limine, o sea, de inmediato. ¿Por qué? Porque carece de fundamento jurídico. Entonces, que resulta esencial para la casación en el fondo, no tanto, o sea, además de la admisibilidad, y por cierto, tiene que establecer el recurso un contenido de tal naturaleza que obligue a la Corte Suprema a entrar a conocer en cuanto al fondo del problema. ¿Me entiendes? En cuanto al fondo del problema. Y que no lo rechace in limine, o sea, de inmediato, por la sola circunstancia de señalar de que el recurso no tiene fundamento plausible. Carece de fundamento plausible. Bueno, el recurso de casación, en el fondo, al igual que la casación en la forma, es un recurso de derecho estricto. Es un recurso que debe ser patrocinado. Es un recurso que es conocido por la Corte Suprema. Aquí hay una gran diferencia. Solo es conocido por la Corte en virtud de
la facultad exclusiva y excluyente que tiene este Tribunal Superior para conocer de este recurso. De ahí que por países, como por ejemplo Francia, la Corte Suprema es conocida como Tribunal de Casación. ¿Qué significa casación? Significa invalidación. Casar es invalidar. Invalidación. O sea, la Corte Suprema, si bien es cierto, nuestra Corte no es conocida como Corte de Casación, porque sabemos que conoce de otros recursos más hoy día, pero en nuestra tradición romana francesa, la verdad que no sería un absurdo decir que nosotros casación. De hecho, el recurso de casación, precisamente yo diría que tiene origen inicial en la legislación hispana francesa, española francesa. Pero bueno, lo que nos interesa es lo que ocurre en la actualidad y ya habiendo aclarado que existe salud única, y nótese, hoy día se habla de error de derecho. Antiguamente el legislador hablaba de infractivo. ¿Eso qué significa al hablar de error de derecho hoy día? Que se amplía el concepto. No solo debería de fundarse una casación en el fondo en norma jurídica igual a ley. Podría norma jurídica de otra jerarquía, siguiendo la estructura, ¿no? Podría ser un acto administrativo, porque al hablar de eso ya no se distinguió ya, o sea, error de derecho puede ser, algunos hasta inclusive lo interpretan como, por ejemplo, como sinónimo de ley. Claro, el artículo 1547, el contrato es una ley para las partes y bajo esa premisa se ha interpretado por algunos de que el contrato también, la infracción de contrato también objeto de una canción en el fondo. Entonces lo que les quiero decir que el artículo 772 necesariamente amplió el concepto ahora y ya no es tan solo una infracción de ley, sino que estamos hablando de error de derecho. Esto es antigua, en la época de cuando yo era estudiante y me enseñaron esta materia, o sea, estamos hablando del año 90 aproximadamente, en 1990. ¿Por qué? Porque la ley fue modificada en el año 1989. Artículo 772 se va a encontrar, bueno, es más nuevo, no sale anterior, pero si uno va a códigos anteriores, más viejos, se va a dar cuenta de que ya esta normativa aplicada el año 89, ¿ya? Pero la verdad es que tampoco no me interesa en lo personal con la historia de la ley, porque no es lo importante, sino que nos aprendamos lo que existe hoy día y aplicar hoy día, más allá si existe alguna crítica al efecto, ¿no? En lo anterior, acá viene algo que más bien me parece técnico, sin prejuicio de
de que ya todo esté en cuanto a la manera en que tiene que confeccionarse el recurso. Es muy técnico. ¿Ah? Ejemplo, las causales que uno invoca no pueden ser contradictorias entre sí, porque si son contradictorias entre sí, derechamente igual la Corte Suprema va a decir este recurso no tiene sustento. Yo podría decir, para aclararle a la Corte Suprema, que estoy deduciendo una causal principal y la otra en subsidio. O por ejemplo, si alegara en lo principal la prescripción, y eso, ¿no es verdad? Pero no puedo invocar causales que errores de derecho, en este caso, que sean contradictorios. Porque si invoco errores de derecho que son contradictorios, la verdad que igual me van a rechazar, ¿ya? No es tampoco sano amparar, digamos, la clase de ayer en cuanto al artículo 775 relacionado con la casación de oficio, porque la Corte Suprema, por regla general de oficio, menos las casaciones en el fondo, y solo lo va a hacer cuando estén materias que podrían ser trascendentes para la comunidad en general, como lo sería vinculadas con educación o materias vinculadas con contaminación ambiental o materias vinculadas con salud. Pero se lo digo de manera sensata y conforme la experiencia que tengo como abogado, no va a casar de oficio un conflicto que se suscite respecto a la interpretación de un contrato en donde solamente está la trascendencia están en dos partes que están interviniendo. Lo más probable es que no case, ¿entienden? Solo va a casar de oficio cuando a consecuencia de acción pudiese resultar el día de mañana una enseñanza para otros casos similares con educación, salud, en este caso, contaminación ambiental, por ejemplo. O sea, estamos hablando, si se fijan, inclusive de sociales. Indirectamente, la Suprema sí nos dice, en materia de derechos sociales, sí le, ¿me entienden? Y entonces ahí tal vez deberíamos de tener un poco más de, de cuando vamos sobre todo por el recurrente, hacer valer aquello, porque de una u otra forma, y aquí te invoco al profesor Vial cuando dice que la Corte Suprema no debería de materia, no debería transformarse en una tercera instancia. Claro, porque en la práctica, más antes que ahora, ocurría que el tema terminaba conociendo de todas las cosas habidas y por haber. Conflictos vecinos, conflictos domésticos, en otras palabras, conflictos menores. Y hoy día, la verdad, que si uno va a la práctica y hace un análisis jurídico, se va a percatar de que la Corte Suprema utiliza mucho este artículo a través del... Le es posible
rechazar el recurso por manifiesta falta de fundamento. Rechaza el recurso por manifiesta falta de fundamento. Y entonces esa es una fórmula que tiene para entrar a conocer las cosas. Vuelvo a insistir, aquellas cosas que tienen relación muchas veces con derechos sociales. Eso también existe o deberá, pienso yo, la justificación del artículo 775, porque de lo contrario la casación de oficio se transformaría en una vulneración a la igualdad de armas. Y si se transforma en una vulneración a la igualdad de armas, evidentemente es una vulneración al derecho al debido proceso, que es una garantía fundamental. No sé si me logro entender con lo que me logro dar a entender con lo que estoy indicándole, ¿no? ¿Me cago, no? ¿Hay alguna duda? Ya, de igual forma, como veíamos en la clase de ayer, vamos a encontrar dos controles de admisibilidad. ¿Ya? Gracias, Marcela. Vamos a encontrar dos controles de admisibilidad. El primer control, que lo va a hacer el tribunal ante el cual se intercurso, que en este caso es la Corte de Apelaciones Repetidas. Ante ese tribunal de recursos, esa es una de las grandes diferencias también que existe con la casación en la forma. Acá jamás yo voy a poder interponer una casación en el fondo para que sea concedido por un juez de letras, no. Acá yo lo presento derechamente ante una corte de apelaciones. Ahora, ¿el por qué? Porque tal vez antes de entrar a conocer esto, les tengo que decir lo que señala el artículo 766 y más específicamente el 767, que habla del recurso de ocasión en el fondo respecto de las resoluciones en contra de las cuales, ¿ya? El artículo 767. Y si uno lee el artículo 767, va a dar cuenta que acá de entrar a determinar cuál es la naturaleza de la resolución recurrida, porque veíamos que la casación en la forma sí tenía una naturaleza, ¿no? Tenía que ser una sentencia de primera, única o segunda instancia, o una interlocutoria que le ponga término al juicio o haga imposible su prosecución. Esa es la regla general, esas dos resoluciones. Pero al analizar las resoluciones que son procedentes respecto de la mundo, aquí yo diría que es necesario que la resolución en la sentencia recurrida, ¿no? Debe de cumplir con ciertos requisitos. O sea, no basta la naturaleza de la resolución recurrida. Algo más. Se exige algo más. Y para eso tenemos que leer el artículo 767. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 67? Nos dice que el recurso casación en el fondo tiene lugar contra sentencias definitivas inapelables. ¿Qué significa que sean inapelables? Caben dos opciones.
que hayan sido dictadas por un tribunal de única o que hayan sido dictadas por un tribunal de segunda instancia. O sea, de única instancia estamos hablando, por ejemplo, una sentencia definitiva dictada por un juez de letras en un juicio de mínima cuantía. Poco común, por decirlo lo menos, ¿eh? Muy poco común. Más común es la sentencia definitiva de segunda instancia, o sea, la sentencia que fue dictada por una corte de apelaciones, o también podría ser, según vamos a leer, a ver a continuación en la lectura, también podría serlo un arbitral de derecho de segunda instancia. Pero eso igual es más especial, es más específico. Salvo en materia comercial. Porque en materia comercial la verdad es que se ha generalizado más de lo que uno piensa a veces, ¿no? Tal vez no tanto acá en ciudades chicas como Arica, pero sí en Santiago, en ciudades donde hay más tráfico comercial. Entonces tiene que ser una sentencia definitiva inapelable. Entonces, si se fijan, ya estamos hablando de requisitos más que esa. Nos basta la sentencia definitiva. Además, tengo que agregarle inapelable. Y luego nos dice, bueno, y contra interlocutorias inapelables, cuando pongan término al juicio o hagan imposible su continuación. Perfecto. También interlocutorias inapelables de aquellas que pongan término al juicio o hagan imposible su prosecución, como ocurrió con la sentencia interlocutoria que se pronuncia respecto del abandono del procedimiento y así lo declara, o respecto de aquella que se pronuncia en relación con el desistimiento de la demanda y así también lo declara. Y luego viene otro requisito, y este es importante, ¿eh? Dictadas por cortes de apelaciones o tribunal arbitral de segunda instancia constituido por árbitros de derecho en los casos en que estos árbitros hayan conocido de negocios de la competencia de dichas cortes. O sea, tiene que ser una sentencia definitiva, locutoria, que sea inapelable y además que haya sido dictada por una corte de apelaciones o por un tribunal arbitral de segunda instancia de derecho que le haya correspondido conocer materias propias de la acción. Y aquí voy a poner el siguiente ejemplo de laboratorio, no lo sé si es tanto, pero ustedes saben que existe un juicio de cuentas del cual es competente la Contraloría de la República. A propósito de funcionarios públicos que se les asigna una suma de dinero para utilizarlas en el cumplimiento de sus funciones, pero acontece que esa suma realmente
no resulta su gasto justificado y lo que hace la Contraloría General de la República es abrir un juicio de cuentas. En el fondo, aquello se conoce como un reparo. El reparo es equivalente a civil. Y en contra de ese reparo, el denominado cuentaviente es obligado a defenderse. De lo contrario, restituirle al fisco de Chile o a la municipalidad o en este caso al erario patrimonial respectivo, el dinero mal utilizado. No estamos hablando acá de un delito penal, ojo, estamos hablando simplemente de un mal uso de dineros, pero de naturaleza civil. Es un verdadero juicio civil. Entonces, pero a mí lo que me interesa finalmente es que usted entienda que existe un tribunal de cuentas de primera instancia, un tribunal de cuentas de segunda instancia. Y acá viene lo importante, porque las sentencias dictadas de cuentas de segunda instancia, que son de naturaleza civil, no son de naturaleza administrativa, sino que son de naturaleza civil. No estoy criticando el sistema, no, simplemente le estoy diciendo lo que es hoy día. Esa sentencia de segunda instancia sería posible de ser casada. No se puede deducir en contra de esa sentencia un recurso de casación. ¿Por qué? Porque la ley, lamentablemente en este caso, nos dice, y por qué digo lamentablemente, porque me está dejando afuera, en este caso, que le estoy señalando, que podrían ser hoy día, sobre todo, se han vuelto muy recurrentes, ¿no? Porque la Contraloría es estricta. Y entonces, estamos con un cerrojo o con un impedimento, más que todo, de no poder recurrir de caso en el fondo. Y el único recurso que quedaría entonces, para poder intentar revertir, si consideramos que lo fallado por el Tribunal de segunda instancia, en donde uno de sus miembros, por si acaso, es el Contralor General de la República, el único recurso que nos quedaría sería el recurso de queja, no la casación, en el fondo. Pongo esto como ejemplo porque en definitiva es algo que podría pasarle el día de mañana y usted en definitiva pensar que es casable el fallo, pero no es casable el fallo por caso en el fondo, por lo que ya le estoy diciendo. Eh, entonces, volviendo a lo que estamos estudiando en relación a qué sentencia de ser recurrida por la casación en el fondo, yo diría sentencias definitivas e interlocutorias. Interlocutorias que pongan término al juicio, hagan imposible su prosecución, pero además que sean inapelables y además que hayan sido dictadas por una corte de apelación, por un tribunal arbitral de segunda instancia de derecho que le haya correspondido conocer materias propias de una corte de apelación. Eso tienen que dar ustedes al momento de consultársele
¿Qué resoluciones son recurribles de casación en el fondo? Ustedes ya saben que tienen que acudir entonces. Y la verdad que acá les digo, no soy muy dado a decirle que se estudien de memoria los artículos, ¿no? Pero sí traten de leerse el 766, que se refiere a que son recurribles para la casación en la forma, y el 767, que se refiere a las resoluciones que son recurribles para la casación al fondo. Sí, y yo la lectura del código, sobre todo para estas materias que son muy regladas. ¿Ah? No quiero decirle en caso alguno que se lo aprendan de lo que van a tener que leerlo. ¿Sí? ¿Ah? Y leerlo varias veces para que en definitiva entiendan también. ¿No? Pregunta al respecto. Yo les hablaba ayer, a propósito del fondo, de una cuestión que me parece de suma trascendencia a propósito de la unificación de jurisprudencias. Les decía que en nuestra legislación, si bien solamente encontramos en materia de unificación de jurisprudencia, no es menos cierto que en materia procesal civil, el legislador con había intentado unificar jurisprudencias precisamente para evitar interpretaciones contradictorias. Experiencias que acá, en definitiva, lo que tiene que hacer el recurrente es solicitarlo en forma previa, una vez de autor, y será en este caso a esa petición haga que finalmente conozca el pleno. ¿Y por qué tendría que acceder? Bueno, va a tener que acceder cuando demuestre que esa sala civil tiene recientemente dos sentencias que resultan ser contradictorias con eso. Le voy a pedir a uno de ustedes que por favor me lea el artículo 780. Sobre todo en el, a ver, para que no lo lean completo, léanme por favor el inciso cuarto. ¿Alguien? El inciso cuarto, el 782. Inciso cuarto. Dice en el mismo acto. Sí, 782. Procedimiento civil. Estaba ahí con el penalto. Setecientos ochenta y dos. 782. El inciso cuarto.
Ya, y tú mismo léeme enseguida el 780. ¿Sí? Perfecto. A ver, acá el 780 podría significar una interpretación un tanto confusa en el sentido de que aparente diciendo que es necesario hacerse parte, ¿no? Pero yo les decía en la clase anterior que como hoy día la habitación es electrónica, o sea, existen carpetas electrónicas, ya no carpetas materiales, entonces la carga ya no la tienen las partes, sino la tienen los tribunales, para que los escritos, para que los expedientes ingresen al respectivo tribunal, para que la carpeta ingrese al respectivo tribunal, y así se le da la celeridad correspondiente. El mejor ejemplo que les puedo dar es que tanto en la tramitación de la apelación como en la tramitación de la casación, ya no existe ni la prescripción del recurso, como era antes. ¿Me captan? Que eran sanciones, la deserción, sanción vinculada con el no cumplimiento de cargas procesales. O sea, en definitiva, yo me tenía que hacer parte, yo tenía que acompañar fotocopias, por ejemplo, y no las acompañaba, y el recurso quedaba desierto. Y la prescripción estaba vinculada a no haber realizado actividad dentro de la tramitación del recurso, dentro del plazo, en este caso eran 3 meses. Pero era una actividad que tenía la parte que hacer, ¿no es verdad? Bueno, se había designado o se había accedido a una absolución de posiciones y el tribunal no había un día exacto, sino que había fijado para dentro del quinto día, luego de notificar la parte. Y resulta que habían transcurrido el plazo, transcurrieron los 3 meses y la verdad que el apelado recurre de prescripción porque en el fondo no había gestión útil de ese plazo de 3 meses. Y ahí operaba la prescripción. Pero hoy día aquello ya no es posible porque ya no existe más. Y por eso que de la lectura del artículo 180 se puede hay alguna confusión, porque la verdad que no es necesario hacerse parte. Ahora, ¿yo qué les digo a mis alumnos? No por ser temeroso, sino simplemente por sido. Todavía los tiempos nos obligan a ser precavidos y en buena hora, tal vez. Claro, sobre que algo falte, sinceramente se los digo. O sea, no. Háganse parte igual. Háganse parte. ¿Para qué los voy a llevar al precipicio cuando en definitiva? Pero en mi opinión, la verdad que ya no es necesario hacerse pancillo. En este contexto, entonces, lo que sí el 780 me está diciendo, algo diferente, es que yo tengo 5 días, sola casación ante la Suprema, tengo 5 días para hacer la solicitud de que sea vista por el Pleno. ¿Por qué? Porque existen sentencias contradictorias en la misma sala civil y obviamente tendré que acompañar las sentencias que son contradictorias. Y ahí la sala civil, conforme al 782, inciso cuarto, se va a pronunciar.
si acoge o no o rechaza del recurrente en cuanto a que sea vista por el Pleno. ¿Para qué? Para aclarar, en este caso, la interpretación de esas sentencias que contradictorias. Eso hoy día, ¿cómo se conoce? Se conoce como recurso de unificación de jurisprudencia, que es diferente al precedente, lo dije ayer. ¿Y por qué reitero esto? Por más que algunos piensen o sugieran de que es lo mismo, porque nuestra fuente de obligación sigue siendo la ley y no la jurisprudencia. Tal vez por ahí podríamos encontrar un argumento positivo, me refiero a la fuente, ¿no? Positivo, un argumento de por qué sería necesario que la ley fije los estándares de convicción, no tan solo en materia penal, sino que los fije a propósito del juicio de la responsabilidad civil en materia de juicio penal, de laboral, a propósito del juicio oral laboral, y de la responsabilidad civil a propósito del juicio oral en familia, ¿no? Versus a que sea la jurisprudencia la que diseñe este estándar de convicción que no probablemente bien aplicado como debiera, ¿no? Eh, pero bueno, es una observación que hago a propósito de el precedente versus la jurisprudencia. ¿Ah? En Estados Unidos sí funciona, por eso es que los tribunales tienen mucha más libertad para, en este caso, de una u otra manera, en este caso, yo diría, hacer sus decisiones trascendentes. O sea, el precedente hace que la decisión de ese tribunal trascienda en el tiempo. La jurisprudencia es decir regladamente, debemos de interpretar el artículo más tal o cual parámetro conforme a tal o cual pauta. Pero lo que importa no es el fallo en sí, sino que lo que importa es el artículo, de forma respectiva. A diferencia del precedente, en donde el precedente efectivamente lo que importa es el fallo. ¿Entienden o no? ¿Captan la diferencia? Bien. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Adelante con el tema de esta disposición que alude. Sí, a ver, hay alguien que está consultando por el chat. Perdona. Sí, Marcela Mese podría referirse al precedente de versencia, considerar la sentencia. Claro, es un poco lo que decía antes. El precedente obliga, la jurisprudencia no obliga. Eso es como título, ¿no? El precedente en el fondo se transforma en jurídica. El precedente es una norma jurídica. La jurisprudencia no es una norma jurídica. La jurisprudencia es una interpretación de la norma jurídica. Ahí hay dos diferencias, ¿no? El precedente, en cuanto a tal, trasciende
La jurisprudencia en cuanto a tal se agota respecto al caso concreto y a lo más solamente permitiría ser replicada de igual naturaleza, pero subordinada siempre a la norma jurídica, en este caso al texto escrito. Eh, y por ahí yo creo que van un poco las diferencias, ¿no? Y por eso advierto que nosotros no actuamos o no nos guiamos por precedentes. Y esa es una gran limitante que tenemos a propósito de la materia que yo les hablaba de los estándares de convicción. Porque convicción en materia procesal penal se aplica y se aplica de manera correcta a propósito del 340 del Código Procesal Penal, porque el 340 es el que está guiando ahí. Claro, la gran pregunta que surge es, ¿y qué pasa con el estándar de convicción en materia procesal de responsabilidad civil? ¿Por qué en uno sí y en otro no? O sea, ahí realmente hay una diferencia que podría significar una contra el debido proceso. Una explicación favorable a la jurisprudencia podría ser que la jurisprudencia puede diseñar estándares de convicción, pero no vinculantes. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que no podría ocurrir? Ya que a propósito del estándar de convicción en materia penal, sí existe una norma que obliga al juez. Lo que puede ocurrir es que ese juez, a propósito de la condena en este caso, aplique un estándar de convicción. Eso no podría ocurrir. Pero en materia civil podría un fallo aplicar un estándar de convicción, por ejemplo, de la preponderancia. Después podría aplicar otro estándar de convicción a propósito de la prueba directa o la prueba más completa. Por ejemplo, esta prueba resultó ser más completa que las otras y por ende me guío por esta. Estoy dando ejemplos, ¿no? Y entonces no sería obligatorio para los jueces en necesariamente un estándar de convicción uniforme, por así decirlo, ¿no? Lo que sí es sobre veces es argumentar el fallo, eso sí. Y ese fallo tiene que estar debidamente argumentado. Debidamente argumentado, entonces ahí realmente hay casación en la forma, según veíamos también ayer, porque se estaría tras el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, o habrá recursos de nulidad en materia penal porque se estaría transgrediendo el artículo respectivo, ¿no? Es un poco, no sé si contesté tu pregunta, Marcela. Tú me dices que sí. Gracias. Claro, si relacionamos el sistema americano, el sistema chileno, podríamos decir, a propósito de introducción, que las normas jurídicas hoy día vienen en dos formatos. Uno es el formato de regla, o sea, esto, y otro es el formato del estándar. Y cuando aludimos al formato del estándar, estamos aludiendo al precedente. ¿Ya? A eso se refiere un poco la,
la diferencia, y en este caso la clasificación que existe respecto de la manera como vamos a encontrar diseñadas estructuralmente hablando una norma jurídica, ¿no? Ya sea como regla o como estándar o precedente. ¿Ah? Bien, con la materia, a propósito de la casación en el fondo siempre, ¿no? Me gustaría que viéramos esta disposición a la cual alude la falta de fundamento, la manifiesta falta de fundamento, ¿no? A ver, eh, eh, está el artículo 782, y el 782, inciso segundo, habla de los controles de admisibilidad. Estamos claros que los controles de admisibilidad, voy a reiterarlo, a propósito de lo que dije de la cassación en la forma, esta vez la cassación en el fondo. El tribunal ante el cual se presenta el recurso va a ejercer solamente dos controles. El plazo, que en este caso son 15 días, y la circunstancia que esté patrocinado por abogado. ¿Ya? Y luego, el tribunal conocer y fallar el recurso, tendrá que hacerse cargo, además de estos dos requisitos de admisibilidad, de los restantes vinculados. La manera o los requisitos de forma que se exigen para el recurso, y también tendrá que hacer con la resolución recurrida, si cumple o no con los requisitos que veíamos recientemente a propósito de sido dictada por, en este caso, el 767, que haya sido dictada por una corte de apelaciones, que haya esa definitiva inapelable, ¿no? Y por cierto, eso es lo que tendrá que examinar el tribunal a quien le corresponda conocer y fallar el recurso. Dicho esto, pasa el control de admisibilidad. Lo pasó. Resulta que existe un segundo control, por así decirlo, que si bien es de admisibilidad, pero le permite a la Corte Suprema desechar el recurso rápidamente a la relación, porque veíamos que la casación se tiene que ver en relación una vez que ha sido declarada admisible. Se tiene que poner en tabla, tienen que haber alegatos, o sea, es un trámite más largo, ¿no? Entonces le permite el legislador, por esta vía que se llama, o sea, por una vía rápida, inmediata, de recurrente, ¿sabe qué? Usted recurrente no tiene derecho. El derecho aplicado no corresponde. ¿Y por qué? Porque va a decir, en este caso, los sentenciadores van a decir que va a ser rechazado de inmediato, o sea, eso significa in limine en latín, ¿no? Sin
en opinión, o sea, tienen que estar de acuerdo los 5 integrantes. Digamos, si son todos los 5 ministros de la Corte Suprema que sala, ¿ya? Tienen que estar de acuerdo todos que el recurso, y acá viene la parte interesante, adolece de manifiesta falta de fundamento. Y ustedes me preguntarán, ¿qué es la manifiesta falta de fundamento? Si no lo definición. Bueno, acá podríamos estar hablando toda una clase, y tal vez 2, y 3, y 4, y 5 también, porque hay mucha jurisprudencia al respecto. Puedo decir yo sí, de manera sensata y real, es que la manifiesta falta de fundamento se vincula, por ejemplo, cuando yo le doy a la Suprema opciones para que me recurso, como lo sería, como le decía anteriormente, entablar causales que son contradictorias. Por un lado reclamo el pago y por el otro lado reclamo la prescripción y no digo nada, por así decirlo. Eso es contradictorio, derechamente. ¿Cómo? Señalo cuál es el hecho, pero no aclaro lo suficientemente el modo o cómo el fallo recurrido, porque eso el fallo recurrido, cómo el fallo recurrido incurrió en ese error de derecho. Porque identifique el error de derecho dentro del proceso, por ejemplo, porque en el fondo yo lo estoy interpretando de esa manera, pero otra cosa es cómo yo dedicarlo en el fallo y decir, no, acá está el problema, en este considerando específicamente. De la lectura de este considerando se advierte claramente que hay un error de derecho, porque el sentenciador está, en este caso, argumentando de tal o cual forma. Ahora, cuando hablamos de errores de derecho, yo voy a ser súper directo con usted. Hay varias interpretaciones de errores. Referir a lo menos a dos. Una significa derechamente, como yo les decía ayer, error de derecho significa error de interpretación. O sea, no apliqué correctamente los artículos 24 del Código Civil. Los elementos de interpretación correctamente. No me fui a la parte gramatical, no me fui a la parte histórica, no me fui a la parte lógica, a la parte sistemática. No lo apliqué derechamente y ahí yo me aboco a eso. Y la otra circunstancia que podría darse es de aplicación de ley. O sea, dicho de otra manera, normativa aplicable para el texto. Y el legislador no lo aplicó. El sentenciador no lo aplicó derechamente. Hay un ejemplo que es, me acuerdo ahora, vinculado con la prenda. Por ejemplo,
la prenda con desplazamiento y la prenda sin desplazamiento. Que la regla general es la prenda con desplazamiento, y en cuanto a tal es un contrato real, que se perfecciona con la sola entrega. Lo que comúnmente uno hacía cuando iba a una casa de empeño y entregaba, qué sé yo, y ahí queda por un... Y por otro lado está la prenda sin desplazamiento. Y ahí, cuidado, por ejemplo, en el caso de los contratos a plazo fijo de vehículos motorizados, esa prenda sin desplazamiento exige escrituración. Se perfecciona con el escrito, o sea, se perfecciona de manera solemne. Si, por ejemplo, por X circunstancias, estoy poniendo un ejemplo para que ustedes vean cuándo podría ocurrir una falta de aplicación de ley. El legislador no aplicó la ley que aplicar en uno u otro caso. Faltó derechamente. ¿Ya? Estos ejemplos le puedo dar. Más. Hay otros más. Pero ciertamente les digo que a lo menos el más común, porque los jueces la verdad que tampoco son ignorantes, los jueces saben, estudian, lo más la errada interpretación de ley. O sea, tenemos diferencias de aplicación más que de conocimiento, ¿entienden? Más que de conocimiento, tenemos diferencias de aplicación. Y no me estoy con ellos los jueces, porque yo sé que probablemente lo va a escuchar a lo mejor algún juez por ahí, pero las cosas hay que decirlas de manera real, ¿no? O sea, hoy día yo veo que la judicatura está más especializada que antes, somos mejores jueces, pienso yo, y eso también es bueno para el país, ¿no? De una u otra forma. Bueno, dicho eso, entonces, sí, a propósito de la manifiesta falta de fundamento, o sea, llegamos a esto a propósito de la falta de fundamento. La manifiesta falta de fundamento tampoco va a ser consecuencia de que el abogado, lo que decía el profesor Vial, resulta que la Corte me rechaza el recurso por manifiesta falta de fundamento y después yo tengo que estar a justificarme con el recurso por manifiesta falta de fundamento. No. Yo diría que dice relación también con una cuestión política, no de política contingente, con una cuestión de política social. A propósito, sociales versus los derechos individuales. Aquello que tenga que ver con contaminación ambiental, aquello con salud, con vivienda, por lo general no se va a ir con manifiesta falta de fundamento. La Corte va a entrar a conocer. Y el juicio va a casar de oficio. A diferencia de los derechos individuales, en donde probablemente muchos recursos se van a ir por manifiesta falta de fundamento. Y acá viene algo importante que también ustedes tienen que... O sea, esto es algo que es mi pensamiento, en eso estoy de acuerdo con el profesor Vial. La Corte Suprema no puede transformarse en una tercera instancia. Y si bien hay normativa que de una u otra forma le permita por la vía de la regla entrar a conocer de tal o cual materia, o sea, de materias trascendentes,
el inciso segundo del 782 se transforma en un verdadero filtro o en una acción indirecta de aquellas materias que resultan ser trascendentes. ¿Captan? Entonces, el fundamento podría ser también aplicada a lo que estoy debatiendo. Porque si llevo a la Suprema una cuestión vinculada con muro medianero, dos viviendas privadas, donde la decisión podría resultar, créanme que yo tendré que fundar ese recurso de casación, pero muy, muy bien. Pero lo más probable es que, por la trascendencia del problema, podría perfectamente irse por manifiesta falta de fundamento. ¿Ya? Entonces logran advertir de que este recurso especial es un recurso complejo, es un recurso. Las causas, vuelvo a insistir, yo no las gano por casación en el fondo, yo no las gano por casación en la forma, yo no las gano. Las causas yo las gano por lo general en primera única instancia, a consecuencia de la prueba. Otro motivo de casación, el cual muchas veces se pierden las casaciones, es porque las partes confunden el motivo o tema. Y claro está que por ser un recurso de derecho estricto, yo no puedo aludir de los hechos. Yo no le puedo decir al tribunal, resulta, o a la Corte Suprema en este caso, resulta que el sentenciador apreció mi prueba de manera equivocada, según ocurre o según es el caso, los hechos ocurrieron de tal o cual forma. ¿Qué me va a decir la Suprema ante eso? Que corresponde a los jueces del fondo pronunciarse respecto de los, debiendo tan solo este tribunal entrar a analizar eventuales errores de derecho, en razón de que se rechaza el recurso. Y si quieren le agregan por manifiesta falta de fundamento. O sea, ahí hay que tener mucho cuidado en esto. Y entonces, ¿cuál es la pauta? ¿Cuál en el fondo podría ser la clave? Claro, la única posibilidad que tengo para poder llegar por vía indirecta a los hechos es a través de la infracción de las normas regulatorias de la prueba. Pero nótese, no de cualquier norma. Le voy a dar algunos ejemplos. La norma vinculada con la carga de la prueba. ¿A quién le corresponde probar? Claro, si el sentenció la carga de la policía, hay error de derecho. Si no consideró una presunción judicial, por ejemplo, una presunción legal, perdón, una presunción simplemente legal, a quien a quien le beneficiaba esa presunción legal, como ocurriría, por ejemplo, con los actos administrativos. Ustedes saben que los actos administrativos, por la ley
19.880 gozan de presunción de legalidad. Entonces siempre le corresponde probar lo contrario al particular y no al ente administrativo. Si el probar al ente administrativo estaría incurriendo en un error de derecho, porque estaría alterando, entre otras cosas, también la carga de la prueba. Ese es un ejemplo. O sea, tenemos que tener claro el artículo del Código Civil, el 1689. El 1698, perdón. El 1698 del Código Civil. Tenemos, y acá ya sí cobra importancia, nos guste o no, la aprecia, porque en materia civil, como la prueba se aprecia conforme reglas predeterminadas por el legislador, entonces, si esas reglas no fueron aplicadas conforme a lo que dice en los artículos 1700 y siguientes del Código Civil, la verdad que en definitiva podría haber casación en el fondo. Porque no se le dio el valor que correspondía a una escritura pública, porque no se le dio el valor que correspondía a una prueba confesional, porque no se le dio el valor que correspondía a una prueba testimonial, por ejemplo. En donde no es correcto entrar a justificar el recurso, y aquí vuelvo con el ejemplo anterior, es en aquella parte que dice la manera que tienen los tribunales de apreciar la prueba. Porque si el tribunal me apreció la prueba, habiendo visto una escritura pública y habiendo visto una prueba confesional, se inclinó por la escritura pública, hasta ahí nomás llegué. Porque las dos son plena prueba. ¿Me captan? No puedo entrar a discutir por la casación en el fondo, no puedo entrar a discutir cómo el tribunal finalmente apreció esa prueba, teniendo dos pruebas que tenían igual. Entonces, las normas regulatorias de lo importante, y es la manera que yo tengo de manera indirecta, es el para de manera indirecta entrar a incorporar, por así decirlo, los hechos, para que el tribunal se pronuncie finalmente respecto al problema que se origina y case, invalide. Un par de ideas que se me quedan. Es posible deducir recurso de casación en la forma con recurso de casación en el fondo. Sí es posible. En lo principal, casación. Primero otro sí, casación en el segundo otro sí, patrocinio. Esa es la manera de presentar el escrito. Primero la forma, porque ustedes comprenderán que existen vicios de forma, no es posible entrar a solucionar el fondo del problema. Ahora, la jurisprudencia ha dicho algo que me resulta importante que ustedes tienen que tener presente. No se trata de tener un recurso en subsidio del otro, sino simplemente se interponen en el mismo escrito.
en subsidio del otro. No cometan el error de poner, por ejemplo, en subsidio de lo principal, vengo en interpretación en el fondo. En ese contexto, más allá de la sutileza, si estamos o no de acuerdo con la Corte Suprema, la verdad es que la Corte Suprema ha dicho que cada recurso tiene vida, y en cuanto a tal, entonces no es lícito o no sería válido interponer el recurso de manera subsidiaria, sino que debe interponerse, más allá de que si se entra o no a conocer del mismo. Claro, porque si se acoge la casación en la forma, se tendrá por no interpuesto la casación en el fondo. ¿Me entienden eso? Sí, ¿no es cierto? Entonces, ante la pregunta, ¿es posible presentar los dos recursos? Sí, es posible. Casación en la forma, casación en el fondo. Siempre la casación en el fondo, junto con solicitar que se invalide, yo tengo que pedir que se dicte sentencia de reemplazo, porque acá sí opera la sentencia de reemplazo siempre. ¿Qué es la sentencia de reemplazo? Ante la pregunta, ¿la sentencia de reemplazo es una sentencia definitiva? ¿Cuál será? Daniela, Denise o Danisa. Danisa, Marcela, Sala, Javiera, quien quiera contestar. David, Raúl, Katy. La sentencia de reemplazo dictada por una corte es sentencia definitiva o no, a la luz de lo que señala el artículo 158 del Código de Procedimiento. ¿Qué creen ustedes? Estamos ya en la hora. No, Daniela. ¿Por qué no? Porque resulta que la sentencia definitiva, según el 158, su definición legal es que la solución que pone fin a la instancia, resolviendo el asunto controvertido, ¿no? Pero acá no estamos en una instancia. Entonces, lo que ha dicho la doctrina es sentencia definitiva, sino que es una sentencia de término, que le pone término al juicio. Claro, porque como está definido legalmente en día, la define como aquella que le pone fin a la instancia. Y claramente una casación no es una instancia, es otro dato que vuelvo a insistir. Es instancia, ¿por qué? Porque en la casación no se discuten hechos. En la casación no se discuten hechos. ¿Ya? La pena esta aclaración, yo creo que se les va a quedar en sus mentes ya, para no incurrir en ese error, para también comenzar a diferenciarse de aquellos que tal vez no les gusta procesar o derechamente tal vez no son abogados, ¿no? Los abogados se diferencian por esto, por las cosas que estamos hablando ahora. Así que eso, agradezco vuestra presencia y si Dios quiere nos estaríamos viendo el próximo día lunes, a la misma hora siempre, ¿m? A las 4:30. ¿M? ¿Ya? Sí, sí. Mire, me voy a comprometer con ustedes para la próxima semana. ¿Ah? ¿Cómo va la cosa? Dudo que algunos tengan que dar examen único. ¿Ah?
salvo que por ahí alguno no me haya dado pruebas, pero me parece que la mayoría ya se puso. Sí, con respecto a eso, tranquilidad y un poco de paciencia, se los pido, por favor. ¿No? Eso. Miren, en principio, hasta el miércoles quiero hacer la próxima clase, la próxima 3 clases, para pasar recurso de nulidad, pasar recurso de queja y algo. Son recursos de derecho, pero necesito que ustedes a lo menos tengan una idea con respecto a aquello. De casación y de nulidad tienen que saber al menos. De queja, la verdad que en la práctica las quejas no son muy comunes y ahora. No obstante, necesarias, como el ejemplo que les ponía a propósito del juicio de cuentas. Y la revisión ya es menos común. Así que eso. ¿Ah? Claro, mañana no tenemos clase porque es feriado. ¿Ah? No, pero yo el lunes, sí, la verdad que te extrañé ayer, ¿ah? Pero bueno, no, sí. De todas formas, siempre las clases están grabadas y siempre estoy disponible para cualquier duda que ustedes tengan, ¿ah? Por favor. Listo, que estén bien, cuídense, ¿ah? Chao. Chao, profe. Nos vemos. Chao.